Nunca imaginé que llegaría el día en que mi propio hijo me diría las palabras más dolorosas que una madre puede escuchar. Pero antes de contarles sobre esa llamada telefónica que lo cambió todo, necesito que entiendan cómo fue que llegamos hasta ese punto. Soy viuda desde hace 8 años. Mi querido Álvaro murió de un infarto fulminante una mañana de domingo, justo después de la misa en la iglesia de San José, a la que asistíamos desde hacía décadas. Estuvimos juntos durante 45 años y criamos a nuestro único hijo, Lisandro, con todo el amor y dedicación que unos buenos padres pueden dar. Yo trabajé toda mi vida como costurera, mientras que Álvaro era mecánico. Nunca tuvimos mucho dinero, pero siempre supimos vivir bien con lo poco que ganábamos. Después de que Álvaro se fue, Lisandro se convirtió en toda mi familia. Se había casado con Hortensia 3 años antes, una muchacha bonita que conoció en la universidad. Al principio, pensé que era una buena muchacha, siempre educada cuando me visitaba, siempre sonriendo, pero con el tiempo empecé a notar ciertas señales. La forma en que suspiraba cuando yo llegaba, cómo forzaba una sonrisa cuando Lisandro me invitaba a comer los domingos, cómo siempre encontraba una excusa para que no me quedara mucho tiempo. Lisandro, mi querido hijo, no parecía notar nada. Estaba tan enamorado, tan feliz con su matrimonio, que nunca tuve el valor de decirle nada. Al fin y al cabo, ¿qué madre quiere destruir la felicidad de su hijo? Así que me tragué mis sospechas y seguí siendo la suegra comprensiva, siempre dispuesta a ayudar, siempre respetando su espacio. Hace 2 años comenzaron a tener problemas económicos. Lisandro trabajaba como contador en una empresa pequeña, y el salario no era suficiente para mantener el estilo de vida que Hortensia deseaba. Rentaban una casa. El sueño de Hortensia era tener una casa más grande, en una colonia mejor, lejos de la sencillez con la que siempre habíamos vivido. Fue entonces que tomé una decisión de la que hoy me arrepiento profundamente. Ofrecí ayuda económica para que pudieran comprar la casa de sus sueños. Vendí las joyas que Álvaro me regaló a lo largo de los años. Saqué todos los ahorros que habíamos guardado para nuestra vejez y hasta consideré vender nuestra casita. Todo por la felicidad de mi Lisandro. Pero jamás imaginé que ese gesto de amor se convertiría en el arma que usarían en mi contra. La casa que eligieron Lisandro y Hortensia estaba en Providencia, una colonia elegante. Era una construcción moderna, con 3 recámaras, un jardín amplio y una cocina que parecía sacada de una revista. El precio era 4 veces mayor que el valor de mi humilde casa, pero yo estaba decidida a cumplir ese sueño para ellos. Recuerdo perfectamente el día en que fuimos al banco. Era una mañana de marzo, el cielo estaba despejado y yo me sentía realizada por poder ayudar a mi hijo. El gerente, un joven amable llamado Licenciado Pérez, nos explicó todos los detalles del financiamiento. Como Lisandro no tenía ingresos suficientes para obtener el préstamo solo, yo entraría como aval principal. Más que eso, sería responsable del 60% del valor de la casa, usando mis ahorros como enganche y garantizando el resto con mi propia propiedad. Ese día Hortensia estaba radiante. Por primera vez en años vi una sonrisa genuina en su rostro al mirarme. Incluso me abrazó y me dijo que era la mejor suegra del mundo. Lisandro estaba conmovido, me llamaba mi mamá querida y prometía que nunca olvidaría ese gesto. Firmé todos los papeles sin dudar, feliz de ver a mi familia unida y con un futuro prometedor. Durante los primeros meses después de la mudanza, todo parecía perfecto. Visitaba la nueva casa con regularidad, siempre llevando algún platillo especial que preparaba. Mi pozole se volvió famoso entre los vecinos, y Hortensia siempre elogiaba mis tortillas hechas a mano. Lisandro habilitó un cuartito en el patio y me dijo que podía quedarme ahí cuando quisiera, que esa también era mi casa. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron pequeños comentarios. Hortensia mencionaba que yo llegaba en horarios inoportunos, que no avisaba antes de presentarme. Luego, comenzó a quejarse de que movía cosas en la cocina,
que reorganizaba los gabinetes a mi manera. Lisandro siempre me defendía. Decía que yo estaba en casa, pero yo notaba la incomodidad que iba creciendo entre ellos. Las visitas de los domingos, que eran sagradas desde que me volví viuda, empezaron a cancelarse. Siempre había una excusa: que Hortensia tenía dolor de cabeza, que ya tenían otros planes, que la casa estaba hecha un desastre. Cuando yo insistía, Lisandro claramente se sentía dividido entre complacer a su esposa y no herir a su madre. Fue entonces que empecé a darme cuenta de que había cometido un error terrible. Al ayudarlos económicamente, no había ganado un lugar especial en sus vidas. Al contrario, me había convertido en una carga, en un recordatorio constante de que dependían de mí para mantener ese estilo de vida. Y Hortensia, que siempre fue orgullosa, empezó a verme no como una bendición, sino como una humillación diaria. Era un viernes de diciembre, casi víspera de Navidad. Estaba preparando nuestra cena navideña, una tradición que mantenía desde que Lisandro era niño. Había comprado los mejores ingredientes del mercado. Mi cocina estaba impregnada con los aromas que siempre llenaron nuestro hogar de alegría durante las fiestas de fin de año. Estaba emocionada porque por fin íbamos a pasar la Navidad juntos en la casa nueva. Lisandro me había llamado la semana anterior para confirmar que debía llegar el día 24 por la tarde para ayudar con los preparativos de la cena. Incluso Hortensia había pedido específicamente que llevara mi famoso ponche navideño que tanto le gustaba a Álvaro. El teléfono sonó como a las 3 de la tarde. Tenía las manos llenas de masa, así que tardé un poco en contestar. Del otro lado de la línea, escuché la voz de mi Lisandro, pero había algo diferente en ella. No era el tono cariñoso de siempre. Era una voz tensa, molesta, casi agresiva. Fue directo al punto, sin siquiera saludarme. Dijo que no debía ir a la cena de Navidad, que Hortensia no me quería en su casa ese día. Traté de entender qué estaba pasando. Le pregunté si había hecho algo mal, si podía hablar con ella para aclarar cualquier malentendido. Fue entonces cuando Lisandro explotó. Gritó que yo era muy entrometida, que siempre llegaba sin avisar, que Hortensia ya estaba harta de tener que soportarme. Dijo que no entendía que ahora ellos eran un matrimonio, que tenían derecho a su privacidad, que yo debía dejar de comportarme como si esa casa fuera mía. Las palabras salían de su boca y me herían como cuchillos. Mi esposa no te quiere aquí. Entiéndelo de una vez por todas. Me quedé paralizada, sosteniendo el teléfono con la mano temblorosa. Del otro lado de la línea, alcanzaba a escuchar la voz de Hortensia susurrando algo que no logré entender del todo. Lisandro continuó, diciendo que debía pasar la Navidad sola ese año, que ellos necesitaban tiempo para arreglar sus cosas, que tal vez era mejor que yo no volviera a su casa por un tiempo. Cuando por fin logré hablar, mi voz salió débil y entrecortada. Le pregunté si eso era lo que realmente quería, si de verdad me estaba sacando de su vida. Lisandro dudó por un momento, y por un segundo pensé que cambiaría de opinión. Pero entonces escuché a Hortensia hablar más fuerte al fondo, y él respondió fríamente que sí, que esa era su decisión. Colgué el teléfono en silencio y miré la comida que estaba preparando con tanto cariño. En ese momento, todo se volvió claro. Había perdido a mi hijo por una mujer que me veía como una amenaza. Esa noche de viernes no pude dormir. Caminé por toda la casa vacía, mirando las fotos de Lisandro colgadas en las paredes, recordando todos los momentos felices que vivimos juntos. Había fotos de él de niño, jugando en el pequeño patio trasero, celebrando cumpleaños con pasteles sencillos que yo misma preparaba. Otras lo mostraban graduándose de la universidad, orgulloso a mi lado y del de su padre. Y estaba esa foto tan linda de su boda, donde me abrazaba fuerte y me susurraba al oído que yo siempre sería la mujer más importante de su vida. ¿Cómo fue que todo cambió tanto? ¿Cómo ese niño que dormía conmigo cuando tenía pesadillas ahora me rechazaba con tanta frialdad? Lloré hasta quedarme sin lágrimas, pero cuando amaneció el sábado, una extraña claridad se apoderó de mí. No era enojo, no era deseo de venganza.
pero no iba a permitir que mi hijo ni mi nuera siguieran aprovechándose de mi buena voluntad. El lunes por la mañana me arreglé con mi mejor ropa y fui al banco. El licenciado Pérez me recibió con la misma sonrisa amable de siempre, pero enseguida notó que algo era diferente. Le pedí ver todos los documentos relacionados con el financiamiento de la casa de Lisandro, especialmente las partes donde yo figuraba como aval y responsable financiera. El gerente me explicó nuevamente los detalles. Yo era responsable del 60% del valor total de la propiedad. Había dado un enganche considerable con los ahorros de toda mi vida, y mi propia casa estaba puesta como garantía del préstamo. En términos legales, yo tenía derechos significativos sobre esa propiedad. Más aún, si retiraba mi apoyo financiero, Lisandro no tendría forma de mantener el crédito por sí solo. Le pregunté cuáles eran mis opciones. El licenciado Pérez me explicó que podía transferir mi parte a otra persona, siempre y cuando esa persona cumpliera con los requisitos financieros del banco. O bien, podía cancelar mi participación en el contrato, lo que automáticamente cancelaría todo el financiamiento, ya que Lisandro no cumplía con los ingresos mínimos requeridos. Había aún una tercera opción, más drástica. Podía asumir completamente el financiamiento sacando a Lisandro del contrato. Como yo tenía ingresos comprobables a través de mi pensión, el banco aceptaría la transferencia. Volví a casa sin tomar una decisión inmediata. Durante toda esa semana, esperé que Lisandro me llamara, que se presentara en casa para pedirme perdón, que mostrara algún signo de arrepentimiento, pero el teléfono permaneció en silencio. Ni una visita, ni una llamada, ni una señal de que yo hiciera falta en su vida. Fue entonces cuando tomé mi decisión. El viernes siguiente, una semana después de aquella llamada tan dolorosa, volví al banco con una determinación que hacía mucho no sentía. Era hora de demostrarle a mi hijo que la dignidad no se negocia, ni siquiera por amor de madre. Firmé los papeles en una mañana soleada de enero. El licenciado Pérez intentó convencerme de que lo pensara mejor. Me sugirió que hablara con Lisandro antes de tomar una decisión tan definitiva. Pero mi mente ya estaba hecha. Asumí por completo el financiamiento de la casa, sacando a mi hijo de todos los documentos. Legalmente, la casa ahora era mía, y ellos tendrían 30 días para desalojar la propiedad. El banco se comunicó con Lisandro ese mismo día. Solo puedo imaginar la expresión en su rostro al recibir la llamada informándole que el crédito había sido cancelado y transferido completamente a mi nombre. El teléfono de mi casa no dejó de sonar durante 3 días. Lo dejaba timbrar, pero no contestaba. Finalmente, el miércoles, Lisandro apareció en la puerta de mi casa. Ya no había arrogancia en su postura, y por primera vez en meses me miraba con el respeto que merezco. Me preguntó, con la voz entrecortada, ¿por qué había hecho eso? Le respondí con calma que él mismo me había dado la respuesta. Su esposa no me quería cerca. Como la casa se había comprado principalmente con mi dinero y mi aval, decidí que lo mejor era asumirla completamente. Así ellos podrían encontrar un lugar donde Hortensia se sintiera más cómoda, lejos de la suegra entrometida. Lisandro intentó argumentar, me pidió perdón por las palabras duras. Dijo que había sido influenciado por Hortensia en un momento de estrés. Pero yo ya estaba cansada de ser tratada como un problema que había que resolver. Le dije que tenía 30 días para encontrar una nueva vivienda y que yo cubriría los gastos de su mudanza. No era crueldad. Era simplemente la consecuencia de las decisiones que él había tomado. Hoy, 6 meses después, vivo en la casa que alguna vez pensé que sería el hogar soñado para Lisandro. Es demasiado grande para una señora de 72 años, pero tiene un jardín hermoso donde cultivo mis flores y un cuarto extra que transformé en taller de costura. Lisandro y Hortensia se mudaron a un departamento más pequeño en el centro de la ciudad. Él consiguió un mejor trabajo y, irónicamente, ahora parece más feliz que cuando vivía bajo la presión de mantener un estilo de vida que no podía sostener. Nos hablamos de vez en cuando. Lisandro viene a visitarme una vez al mes, siempre solo.
Hortensia no me ha vuelto a dirigir la palabra, pero honestamente eso ya no me afecta. Aprendí que a veces el amor de madre significa saber cuándo hacerse a un lado, cuándo dejar de forzar un lugar donde no somos bienvenidas. No me arrepiento de la decisión que tomé. Prefiero vivir sola con dignidad que ser tolerada por compromiso. Y quién sabe, quizá algún día Lisandro entienda que a veces las madres tenemos que ser lo suficientemente fuertes como para enseñarles a nuestros hijos el valor del respeto, incluso cuando eso nos rompe el corazón.